Buenos días, es un placer para la Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador, representada aquí por mi persona como secretario, por el doctor Díaz Manzano como tesorero, y para el laboratorio Ferrer, representado por la doctora Yanet Pinto, presentar el primer taller que se hace en nuestros congresos de médicos de neurología para no neurólogos. Este es el primer taller en nuestros congresos, que ya vemos que es un éxito con la participación de esta cantidad de personas, de médicos que tenemos. Y este taller pues es un taller muy importante. Vamos a hablar de una patología muy frecuente, el de deterioro cognitivo vascular. Este es el inicio de nuestro congreso, que pensamos va a ser un congreso muy exitoso. Me toca presentar pues al que va a ser nuestro moderador, una persona muy conocida en el área de la demencia, que ha logrado resultados muy importantes a nivel nacional con programas de demencia, y el director de todo el programa de demencia del Seguro Social, que se ha logrado expandir a muchas partes de nuestro país y que muchos de ustedes han trabajado con él. Es el doctor José Ricardo López Contreras, especialista en enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento, y fundador de la Asociación de Parkinson de El Salvador, Asociación de Familiares de Alzheimer, miembro del International Parkinson Society, miembro del Comité de Educación de la Asociación Panamericana de Parkinson, y graduado de movimientos anormales y Parkinson y trastornos de movimiento en la Universidad de Barcelona, España. El doctor López será el moderador y conferencista de esta importante conferencia, quien va a llevar el peso de lo que vamos a discutir de este taller, que va a contar con varias partes. El doctor Héctor Orrego, también miembro de la Asociación de Neurología, graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, posgrado y jefatura de residente del Hospital del Seguro Social, posgrado y jefatura de residencia en el Instituto de Neurología de México, estudios de enfermedad vascular cerebral en el Instituto de Investigación del Cerebro y Vaso Sanguíneo en Akita, Japón, y estudios de Doppler transcranial y carotidio también en el Wake Forest Universidad del Basti Medical Center, North Carolina. Máster en sueño en la Universidad de Pablo de Olavide, de Sevilla, España, autor de libros como son El Revés, y coautor del Consenso Latinoamericano de Demencia. Realmente tenemos un elenco, como decimos, estelar para empezar este taller de deterioro cognitivo, y nuevamente agradecer pues todo el apoyo de ustedes, que año tras año en este congreso pues nos han ayudado. Y para dejar ya inaugurado, el doctor Díaz Manzano, que es el tesorero y miembro. Muchas gracias. Quiero felicitarlos primero por su puntual asistencia, segundo por su interés, y quiero comentarle algo. Recientemente estuve en un congreso en Madrid, y un conferencista especialista en Alzheimer de origen israelita inició su conferencia diciendo lo siguiente. Éramos 200 personas las que estábamos ahí, y dijo: de todos los que estamos acá, que somos 210, 180 ya tenemos deterioro cognitivo leve. Todos nos quedamos viendo la par. Dice, porque eso es estadísticamente lo que se ha demostrado ahora. Así es que aquí ya vemos como 80. Y los médicos no somos la excepción como se creía antes. Estamos igual que todos en el mismo carretón. Así es que nuevamente felicidades por su interés y estar acá, y que sea muy provechoso las enseñanzas del doctor Orrego, y que todos aprendamos más de lo que entramos ahora. Gracias. Bueno, quiero agradecer a la Asociación de Neurología, representada aquí por el comité, por el hecho de habernos dado la oportunidad a Ferrer de tener este taller, del cual ha sido un sueño que hemos tenido con el doctor Orrego especialmente, porque lo hemos platicado mucho, y el doctor López Contreras con su vasta experiencia en esto. Aprovechar lo máximo, como dijo el doctor, en varias conferencias que hemos estado con el doctor Orrego, cuando él habla, empezamos a analizarnos cada uno, y realmente lo que dice él es cierto. Todos tenemos en cierta forma un principio de demencia o deterioro. Así que en nombre de Ferrer, muchas gracias, y esperamos pues que no sea el primer taller, sino que sigamos haciendo muchos más.
Tengan buenos días. Es para mí realmente un placer poder estar esta mañana platicando sobre un tema que cada vez va cobrando más auge, como es el deterioro cognitivo vascular. Vamos a salir. Bien, las observaciones sobre el deterioro cognitivo vascular parten desde hace cientos de años con Sir Thomas Wheely. En su obra De Anima Brutorum, él mencionaba que era frecuente encontrar que aquellos pacientes que habían tenido o estaban teniendo olvidos, frecuentemente sucedía después una parálisis, y también lo opuesto. Pacientes que consultaban por parálisis empezaban a tener debilidad mental, que era como él lo definía. Para 1910 parece que Emil Kraepelin lo tenía todo claro. Él separó las formas preseniles, que ahora pues se llaman enfermedad de Alzheimer, las seniles de demencia, refiriéndose a las seniles como la forma aterosclerótica de las demencias. Y no solamente eso, sino que para aquel entonces ya tenía divididos 4 grupos que, como ustedes verán, no distan mucho de la clasificación actual de la fisiopatología o de las causas que nos llevan a demencia vascular. Era una demencia post-ictus, es decir, después de un evento clínicamente manifestado con un déficit neurológico. La degeneración cerebral aterosclerótica, que llamaron un tiempo después los franceses de Thalassac, que es aquel acúmulo de infartos que por definición miden menos de 0.5 centímetros. La atrofia cortical perivascular senil, que es una gliosis perivascular que puede llevarnos a diferentes manifestaciones. Una de ellas es lo que conocemos actualmente como leucoaraiosis, que es aquella rarefacción de la sustancia blanca en la cual ya toma un tono de densidad en la TAC o un tono de intensidad en la resonancia diferente al que normalmente vemos, pero que muchas veces es difícil cuantificar el volumen de leucoaraiosis de un paciente. Solo podemos decirlo a ojo de buen cubero: leve, moderado, severo. Y la encefalitis crónica subcortical progresiva, que después recibió el nombre de enfermedad de Biesbanger, y todos ustedes lo conocen. Si para 1910 ya estábamos en esta etapa de comprensión de la patología, ¿qué sucedió de ahí hasta el año 2007? En 100 años, desafortunadamente, no se avanzó casi nada en demencia vascular. Y esto es que por razones de diferente índole, entre ellos el interés de la industria farmacéutica en volcarse a la enfermedad de Alzheimer, en tratar de investigar más en la fisiopatología con la idea de encontrar curas para esta enfermedad, y con esto, por supuesto, hacer un bien a la sociedad, se abandonó la demencia vascular. Y no fue hasta 2007 cuando cayó el 20 y todo el mundo dijo: bueno, ¿qué hemos estado haciendo en estos 100 años? Han pasado 100 años, se le ha tirado toda la carne al asador a la enfermedad de Alzheimer. Conocemos mucho de su fisiopatología actualmente y no tenemos ni un tan solo medicamento modificador de la enfermedad. En la última década, los estudios con vacuna para prevención de beta-amiloide de los franceses fracasó. Terapias enfocadas a beta-amiloide, a quelar beta-amiloide, terapias enfocadas a proteína tau han fracasado, de tal manera que estamos casi que como al principio. Y entre más se investiga la enfermedad de Alzheimer, comprendemos que mucha de su naturaleza, para ser exactos, el 85% de su fisiopatología conlleva en sí un compromiso cerebrovascular. Entonces, en 2007, un grupo de neurólogos vasculares se reúnen en San Antonio, Texas, para hacer la Declaración de San Antonio, y con ella pues era básicamente exhortar a las autoridades sanitarias y a la industria farmacéutica a volcarse hacia la demencia vascular. Porque por un lado tenemos una demencia degenerativa como la patología de Alzheimer, que por supuesto es importante, cuya etiología aún no sabemos. Entre más investigamos, tenemos teorías de proteína tau fosforilada, beta-amiloide, de compromiso del clearance de beta-amiloide a través de los vasos linfáticos del cerebro, que fueron descubiertos hace escasamente 3 años y medio. Antes creíamos que no existía drenaje linfático en el cerebro, pero son teorías y no tenemos ninguna cura. Y por otro lado tenemos otra demencia, que es la demencia vascular, cuyos todos sus factores de riesgo son ya conocidos, y todos ellos son intervenibles, y todos ellos son modificables.
hipertensión, diabetes, dislipidemia, obesidad, falta de ejercicio, todo lo que ustedes ya bien conocen y bien tratan. Entonces era muy difícil poder dejar de enfocarnos en esta patología y por eso se hizo esta declaración. Y a partir de ahí, pues evidentemente han surgido un gran número de publicaciones en el tema. Para ubicarnos en contexto, hoy que vamos a hablar de demencia vascular o deterioro cognitivo vascular, podemos englobarlos en este grupo de pacientes, en este universo. Por otro lado, tenemos pacientes que tienen un ictus clínicamente manifiesto con algún déficit neurológico agudo, y de ellos algunos van a desarrollar deterioro cognitivo vascular. Y como decía Thomas Willis, de los que tienen deterioro cognitivo vascular, algunos de ellos, que por supuesto tienen los mismos factores de riesgo, van a llegar a desarrollar un evento cerebrovascular. Y ahí tendremos los pacientes con deterioro cognitivo por ictus. Algunos de estos pacientes, yo diría la mayoría, que cumplen criterios para deterioro cognitivo vascular, van a evolucionar y llegarán a cumplir criterios para demencia vascular, en las cuales ya su funcionalidad se ve afectada. En los últimos 5 años se ha hablado del trastorno del ánimo post-ictus, y esto se ha tratado de considerar en el DSM-5, porque se sabe que muchos pacientes con ictus tienen alteraciones en el ánimo después de los eventos cerebrovasculares. Yo pienso que en la siguiente década este término va a desaparecer y probablemente nos quedemos igual, porque hoy sabemos que las primeras manifestaciones del deterioro cognitivo vascular y de la demencia vascular son precisamente trastornos conductuales antes que cognitivos. Son trastornos del estado de ánimo, atención, secuenciación, falta de supresión de impulsos hacia una cosa u otra. Y eso se puede interpretar en algunas veces, esa inatención, esa falta de motivación, esa displicencia, como trastorno depresivo. En otras ocasiones se puede interpretar dependiendo del punto de vista donde lo veamos, pero desde donde yo lo veo, el trastorno de ánimo post-ictus no es más que el heraldo del deterioro cognitivo vascular. Las primeras manifestaciones, debemos dejar claros, son conductuales más que cognitivas, y precisamente muy pocas veces se enfoca en eso. Como esto se trata de un taller, hoy vamos a enfocarnos en 2 casos clínicos, y cada uno de ellos nos va a ir llevando a poder establecer algunas acotaciones o algún take to home del deterioro cognitivo vascular. Entonces vamos a ver el primer caso clínico, que es un paciente masculino de 82 años, viudo, primaria, y que vive en un pueblo, es decir, fuera de la capital. Y aunque el paciente vive solo, la familia relata que hace 14 meses presentó de forma brusca y durante algunos días fallas de memoria, se dificultaba en orientarse para sus tareas domésticas, dificultades para la alimentación y apraxia del vestir. De ello se fue recuperando parcialmente hasta poder llegar a ser funcional para seguir viviendo solo, pero desde entonces ha ido empeorando de forma progresiva. Actualmente tiene fallos ocasionales en el control de esfínteres. Además han observado cambios en su forma de comportarse. Cada vez que llegan a visitarlo, lo ven distinto, ven cambios en su humor, en su estado de ánimo, lo ven como que no está muy integrado en la plática. El paciente es funcional, puede platicar de los hijos, de los nietos, etcétera, pero ya no se comporta de la misma manera. Y sobre todo, al entrevistar al paciente, él refería que tenía la cabeza como menos clara que antes, como llena de aire, como hueca, en términos generales como confundido a la hora de poder tomar decisiones, y ha perdido interés en sus aficiones, que era ir a ver partidos de fútbol el domingo en la cancha que está cercana, y ese tipo de cosas ya no tiene mayor interés, de tal manera que casi solo pasa en una hamaca. No tiene alteraciones del sueño y no presenta signos ni síntomas que sugieran trastorno depresivo mayor, solo algunos rasgos, ¿no? Estos son algunos datos del paciente. No tiene antecedentes familiares de demencia ni de ninguna otra índole. Destaca, por supuesto, que es hipertenso y que no se está tratando, y que en algún momento le checaron colesterol elevado, no hablan nada de los triglicéridos, y tampoco lo está tratando. Entonces, ¿qué diagnósticos podrían sugerir los datos hasta ahora? Por ejemplo, deterioro cognitivo normal para la edad. ¿Alguien quiere votar al respecto? Son 82 primaveras. 1, 2, 3, muy bien. 4,
5 es funcional en casa, 6, y esto es algo bien difícil, detectar demencia en alguien que no tiene mayor demanda cognitiva, es decir, no es lo mismo ser como un paciente que terminó con el diagnóstico de leucoencefalopatía asociada a HIV, era gerente de un banco y se le olvidó cerrar la bóveda un día. El siguiente día estaba desempleado, lo echaron. Ese tipo de cosas no se toleran. Entonces, alguien que se somete a ese tipo de demanda cognitiva en el día a día, o que tiene un trabajo tan lindo como el que tienen todos ustedes, pues obviamente más fácil, el umbral es más bajo para detectar casos de deterioro cognitivo, pero en el caso del no. Entonces, hay algunos deterioro cognitivo normal para la edad, demencia degenerativa cortical tipo Alzheimer, 1, 2, 3, muy bien. Les voy a dar una pista, el taller es de deterioro cognitivo vascular, no, demencia vascular, varios, y hay algo que yo no podría refutar. ¿Qué tal si me dicen otro tipo de demencia? Alcohólica, déficit de vitamina B12, neurosífilis, etcétera, todas las otras causas. Mientras no las investigue, no las voy a poder identificar, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario sobre los rasgos que ha encontrado en este paciente? Por ejemplo, doctora. Pues más de cognitivo también. Sí, exacto. O sea que le parece que aparte de los cambios de humor, pareciera que ya va teniendo cambios cognitivos. Doctor, la diferencia entre sexos, si la mujer entra más tempranamente o más profundamente en estas alteraciones cognitivas, ¿tiene mayor tendencia? Aquí hay una pregunta al respecto del género del paciente, que es hombre, entonces preguntan si las mujeres están en el mismo riesgo. Si están en mayor riesgo. Hay diferentes estudios que han analizado esto, el estudio de las enfermeras, etcétera, el Women's Health, y sabemos que las mujeres están protegidas hasta los 65 años. Y después de los 65 años están en mayor riesgo que el hombre para toda la patología cerebrovascular, incluido el deterioro cognitivo vascular. De tal manera que, aunque hay una protección extra en esa etapa de la edad adulta media y adultez tardía, ya en la etapa de adulto mayor, ellas pierden toda la protección estrogénica, etcétera, y tienen mayor riesgo. Muy bien, ¿alguien más quisiera opinar del caso? Voy a necesitar ayuda con el micrófono. Sí, doctor. Lo que observé, aparte de los cambios del estado del ánimo, conductuales, probablemente una disautonomía por la incontinencia urinaria, ¿verdad? Por la edad podríamos pensar en algo como diabético, propio de la edad, pero se puede asociar a una disautonomía y el patrón de aparición de los síntomas, si bien no es brusco, pero es progresivo, ¿verdad? Moderadamente. Excelente observación. Lo primero, el patrón brusco, y también describía el profesor Vladimir Hachinsky escalonado. De hecho, hace algunos años se utilizaban unos criterios que se llamaban de Hachinsky para demencia o deterioro cognitivo vascular. Y uno de esos criterios era precisamente tener deterioro escalonado. Con esto daba a entender pues que pensaríamos que cada vez que tiene un evento cerebrovascular, por pequeño que fuera este, aunque no tenga un déficit motor o sensitivo grande, un cuadro de mianopsia, etcétera, el paciente podía tener bajones en su estado cognitivo. Esto ha perdido un poco de importancia, pero la observación es bien grande porque la enfermedad de Alzheimer no tendría por qué tener bajones así escalonados como los ha dicho el doctor. Es una muy buena observación como para pensar en deterioro cognitivo vascular. La otra situación es que sí se ha descrito en pacientes con enfermedad de Alzheimer este tipo de bajones en su performance cognitivo cuando son sometidos a actos anestésicos. Es claro el deterioro después de cualquier acto anestésico, sea cirugía de cadera, lo que fuera. Yo siempre pienso que hay algunos malhechores que por tener contento al cirujano y que no le sangre, los mantienen en presiones arteriales así limítrofes, 90-60, 90-50, y eso para muchos pacientes pues es hipoperfusión cerebral y les ayuda a aumentar la leucoariosis y la enfermedad de pequeño vaso. El otro comentario del doctor era la disautonomía. Esto es importante porque se puede dar por disfunción, si bien periférica,
pensando en una neuropatía diabética, también se puede dar por disfunción central. El ejemplo más claro es, por ejemplo, el síndrome frontal medial, en el cual el paciente tiene esto como indiferencia al medio, apático, un poco abúlico y además pérdida del control de esfínteres. Ya solo faltaría alteraciones de la marcha, como apraxia de la marcha. Eso se ve también en la hidrocefalia a presión normal o hidrocefalia del adulto mayor, que se acompaña de estas alteraciones. Entonces, muy buena observación. Sin embargo, tanto en la enfermedad de Alzheimer como en la demencia vascular pueden darse este tipo de fenómenos. Quizá más tardíamente en la enfermedad de Alzheimer y más tempranamente en el deterioro cognitivo en la demencia vascular, porque casi siempre son pacientes que tienen lesiones subcorticales en las regiones frontales periventriculares y todas ellas nos importan para, digamos, la eferencia de toda la información de la corteza frontal medial. Entonces, al dañar esa corona radiada frontal medial, esas lesiones subcorticales vasculares, también nos pueden dar falla en el control de esfínteres. Es una excelente intervención. No sé si alguien quisiera comentar más de la observación del doctor, disautonomías. Muy bien. Entonces, la mayoría opina demencia vascular y hay opiniones repartidas en las otras. Pues, la verdad es que no hay respuestas ni buenas ni malas, apenas estamos conociendo al paciente y mientras no investiguemos otras causas, pues no vamos a poder definirlos. Ahora, con respecto al deterioro cognitivo normal para la edad, las fallas de memoria históricamente han sido reconocidas como propias del envejecimiento, pero en contraposición yo les podría presentar este tipo de casos que son funcionales y que son personas notables en la sociedad, es decir, que aportan. Es difícil poder decir que cognitivamente estén en un deterioro importante. Así es que no podemos considerar normal para la edad que falle la memoria. Decirlo es sencillo, pero sostenerlo es un poco más difícil. Pero aquí podemos ver una cohorte de 4.029 casos de pacientes adultos mayores y cómo estaba el performance cognitivo, o sea, cómo se distribuía el área bajo la curva en esta población de 4.029 adultos mayores. Y como ustedes pueden ver, la gran mayoría, casi el 80% de los pacientes, si no es que más, estaban en un buen performance cognitivo y solo una pequeña parte estaban acá. Y de estos que estaban haciéndolo mal para esa edad, probablemente muchos de ellos tenían un deterioro cognitivo de alguna etiología, como enfermedad de Alzheimer, deterioro cognitivo vascular o cualquier otra de las causas de demencias secundarias o demencias degenerativas. Ahora, ¿influye la escolaridad y ser del área rural en el diagnóstico de demencia? ¿Cuántos creen que sí influye? Muy bien. Y esa es una gran dificultad porque como todo nos viene del invento del hombre blanco, la mayoría de escalas neuropsicológicas, etcétera, vienen con algún tipo de elementos que el paciente no los puede manejar muy bien. Ustedes tienen ahí el test de Moca, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Existe una adaptación mexicana para escolaridad baja, que en lugar del rinoceronte, que mucha gente en el campo puede no conocerlo, ponen un cerdo, o sea, un cuche, un marrano, eso es lo que ponen en lugar del dibujo del rinoceronte. Y esa adaptación la encuentro yo muy útil para nuestra región, está disponible gratis en internet, es www.moca.org, yo les voy a poner la dirección al final del taller, para usar escalas aplicadas. Y entonces parece que deberíamos de estar utilizando otro tipo de baterías neuropsicológicas para pacientes del área rural y con escolaridad baja. Como le digo, no es lo mismo exigirle a un paciente que está en la universidad, desde el punto de vista cognitivo, que a alguien que se tiene que levantar a las 5, se va a trabajar bajo el sol, a sudar, ni siquiera llega a la casa, le llevan el almuerzo y una pichinga de agua, o a veces prefieren un litro de Coca-Cola, y después regresa a las 6, bien cansado, a veces con calentura, dicen nuestra gente, de tanto trabajar, están insolados, están con golpe de calor, muchos de ellos, y pues vienen a la hamaca, ¿no?, a hidratarse, comer y dormir. Entonces, ¿en qué momento se va a detectar el deterioro cognitivo en estas personas? Seguramente son funcionales porque siguen dándole a la cuma, pero probablemente ya no lo sean si uno hace investigaciones más precisas en ellos. Entonces, Ana Luisa Sosa, que forma parte de este consorcio para detección de demencia en países de bajos ingresos y que tienen una amplia población rural, porque ahí va incluido China también,
India, que aunque han tenido mucho desarrollo, tienen una extensa población que vive todavía en el área rural y que depende de la agricultura. Y ahí ustedes pueden identificar cómo la detección de demencia, si nosotros nos íbamos con los criterios del DSM-4, que estaba vigente todavía en 2008, que se hizo esta publicación, la observan en blanco en diferentes esferas, en México con Ana Luisa Sosa, y con los criterios de este proyecto que se llama 1066, casi se duplicaba un poco más de lo que se detectaba con los otros criterios, de tal manera que ese es un llamado para todos los que estamos en estas trincheras a no enfrascarnos en que a fuerza tienen que ser las escalas cognitivas que nos vienen de fuera, sino que tratar de instaurar herramientas que las podamos repetir o las podamos replicar en todos los pacientes y que nos den una idea al menos de la progresión de cómo va este tipo de paciente con deterioro cognitivo. Ahora, ¿qué patrón de demencia, aquí donde está el micrófono, le sugiere este cuadro? Alteraciones más conductuales, apatía. ¿Quién diría cortical y quién diría subcortical? ¿Alguien quisiera opinar al respecto? Voy a necesitar el micrófono otra vez. ¿Quién lo tiene? Bueno, yo quiero opinar, por supuesto, pero hay que darle oportunidad a más personas. Usted pensaría, doctora, ¿le orienta más a una demencia que tenga daño en la corteza cerebral o por abajo de esta, en estructuras que estén inferiores a la corteza cerebral? O sea, llamamos a esto área subcortical. Está fácil, tiene 50% de chance de pegarle. Me pareciera que podría ser cortical porque está influyendo en el deterioro de algunas funciones normales, como por ejemplo el control de esfínteres. Muy bien. ¿Alguien podría decirme qué funciones pueden alojarse más en la corteza? Por ejemplo, lenguaje. Sí, el habla, la secuenciación, ¿El lenguaje sería más cortical o subcortical? Cortical. Cortical. Muy bien, exacto. Entonces, algo importante es que el lenguaje no está afectado y las funciones subcorticales se manifiestan más en el paciente con pérdida de aquellas funciones frontales. ¿Alguien recuerda alguna función frontal? Muy bien. El estado de ánimo. Excelente, el estado de ánimo, ¿verdad? El mood que llaman los gringos. Entonces, los afectos, muy bien. No, hombre, estamos en un terreno excelente para este taller. Entonces, este paciente ha tenido más alteraciones afectivas del estado de ánimo y no ha tenido un déficit motor claro, o al menos a la exploración pareciera no tenerlo, y además no está afectado el lenguaje. Entonces, aquí tenemos una clasificación de las demencias desde un aspecto práctico a la hora que enfrentemos a un paciente con demencia. De acuerdo a sociología, podemos pensar en primarias, que son todas aquellas degenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewy, etcétera. Y secundaria, cuando hay algo que lo está provocando, ¿verdad? Todas las que nosotros vimos, ¿verdad? Hidrocefalia normotensa, déficit de vitaminas, etcétera. U otro tipo de enfermedades, ¿no? Como por ejemplo hay enfermedades que pueden dar demencia. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson puede dar demencia ya en los estadios 4 y 5 de Braak. La enfermedad de Huntington, que se caracteriza más por la corea, también se acompaña de demencia. Y así podríamos ir situando otras de acuerdo a su etiología. En cuanto a la edad de inicio, los dividimos en menos de 65, esto se llama demencia en paciente joven, y mayor de 65 ya es como lo esperado. Entonces, todo paciente que desarrolle síntomas de deterioro cognitivo abajo de los 65 años es una urgencia neurológica, es decir, tenemos una alta probabilidad de encontrar de este tipo de causas. Y por supuesto esas son corregibles, de tal manera que eso tiene que ponernos a correr. También
si la progresión ha evolucionado en menos de 6 meses. A eso se llama demencia rápidamente progresiva. Cuando lo hacen en menos de 6 meses tenemos que ir corriendo para evitar el deterioro, y casi siempre son causas corregibles, exceptuando algunas que son incurables, como la enfermedad por priones, cuyo prototipo es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, etc. Y finalmente arribamos a esto, cortical y subcortical. Y aquí están todas las características que nos pueden orientar a pensar si una demencia es más de prototipo cortical o subcortical. Tenemos inicialmente algunos ejemplos de cada uno de ellos, pero lo más importante es esto, ¿verdad? Vernos en el aspecto funcional, en el control motor, la atención y concentración, la velocidad de procesamiento mental. Entonces ustedes pueden ver que en las corticales toda la atención, la concentración, la velocidad de procesamiento mental está normal en las etapas iniciales y está alterada en las demencias subcorticales. Dicho sea de paso, la demencia vascular, en especial aquella que se da por infartos lacunares o enfermedad de pequeño vaso, es un prototipo subcortical. Y en el lenguaje sucede lo contrario. Tiene alteración temprana en las demencias cuyo prototipo es cortical. Por ejemplo, el paciente puede hablar, pero a la hora de ponerle a nominar cosas puede tener algunas dificultades, y está normal inicialmente en las demencias subcorticales. Entonces estas características nos pueden empezar a ayudar a englobar al paciente en uno u otro tipo. ¿Qué pruebas le enviaría? ¿Alguien le enviaría TAC cerebral? Sí, varios. ¿Alguien le enviaría resonancia magnética en lugar de TAC cerebral? Sí, yo creo que la mayoría está de acuerdo en enviarle resonancia, excepto el paciente y su bolsillo. Química sanguínea le enviarían, por ejemplo, digo con esto pruebas de función hepática, renal, eritrosedimentaria, ese tipo, muy bien. Examen general de orina. Muchas veces cuando el paciente se ha logrado detectar un delirium, o sea, como una agudización del caso, es importante descartar infecciones ocultas, especialmente en adultos mayores que pueden cursar sin fiebre, a veces sin leucocitosis, etc. Y otras, ¿verdad? Como los niveles de vitamina B12 o cualquier otra rareza que se nos pueda ocurrir, vale la pena. Pero bien, esta fue la TAC, al paciente, pues sí, no le daba para más en ese momento, o más bien dicho a los hijos del paciente. Y esto hemos señalado con blanco unas hipodensidades subcorticales que son infartos cerebrales. Aquí ustedes lo pueden ver con flechas blancas, y yo diría uno más acá, a nivel talámico adyacente a la cápsula, al brazo posterior de la cápsula interna del lado izquierdo, y que yo creería que esta, de todas las ubicaciones, es la que más alteraciones le pudo haber dado desde el punto de vista motor, porque describen los hijos que hace 14 meses tuvo como un deterioro agudo que luego se fue recuperando, porque las otras no están cerca de áreas que tengan que ver con la vía piramidal, o al menos para su función adecuada. Y esta es la resonancia magnética del paciente, donde se ven más lesiones que las anteriores, dorsales, estos son cortes dorsales, es decir, más arriba de los primeros que vimos en la TAC. Tiene leucoariosis y además tiene múltiples infartos subcorticales, la gran mayoría. Ahora, la pregunta del millón: ¿pueden estas lesiones explicar el deterioro cognitivo del paciente? Es decir, ningún infarto cerebral estaba en la corteza cerebral, que se supone es la que nos sirve como para generar el pensamiento, ¿no? Ahí están las neuronas, en esos 6 milímetros de espesor están las neuronas. Entonces, ¿cuántos creen que sí podrían explicar las lesiones, el deterioro cognitivo del paciente? Sí, bien, 1, 2, 3, 4, muchos, muy bien. Entonces, ¿cómo llegar a la conclusión para entender que estas lesiones pequeñas pueden estar afectando? Pues para ello tenemos que ver la paradoja del deterioro cognitivo vascular. Existen pacientes con lesiones elocuentes, es decir, que pueden dar hemiplegia, por ejemplo, que no se acompañan de deterioro cognitivo, y por el contrario, infartos silentes que no dieron una manifestación aguda pueden cursar con deterioro cognitivo. Las dos cosas son posibles. Para el primer ejemplo, es decir, para infartos elocuentes que pueden cursar con deterioro cognitivo, pues el mejor ponente es el profesor Pasteur. Todos ustedes lo conocen y ven que tuvo 3 infartos cerebrales, el tercero lo llevó a la muerte. Podemos ver la recurrencia, en aquel entonces no había buen tratamiento profiláctico. Aquí está posando con hemiplegia izquierda.
pero después de su primer ictus que le dio la hemiplegia izquierda, su producción científica continuó. Estudios trascendentales para la humanidad, fermentación y cerveza. El anthrax, el cólera aviar, la misma vacuna de la rabia fue desarrollada después de su primer infarto cerebral. Por Dios, ¿quién podría venir a decir que el profesor Pasteur estaba demenciado en todo este lapso después de su infarto cerebral? Pero la segunda condición, infartos que no fueron elocuentes y que nos lleven a deterioro cognitivo vascular, es cierto y por lo general es más frecuente que la primera condición. La diferencia es que la forma inicial de manifestarse del deterioro cognitivo es con inatención, síndromes disejecutivos, o sea que como dijo el doctor, planeación, secuenciación empiezan a alterarse y finalmente vienen las fallas de memoria. Pero transcurren años en los que tenemos solamente estas alteraciones que son subcorticales y que la mayoría han sido clásicamente descritas como funciones del lóbulo frontal. Vean ustedes cómo en una población de pacientes con demencia, esto fue publicado el año pasado, la prevalencia de infartos silentes es por mucho más que la prevalencia de infartos sintomáticos, o sea que alguna vez dieron una manifestación clínica plausible para poder consultar por lo menos por ella. De tal manera que esta gran población, la gran mayoría de las veces, se nos está perdiendo. Y es, como ustedes ven, casi 10 veces más la cantidad de población de demencia que tiene infartos silentes que las que tienen infartos corticales o que dieron alguna manifestación clínica. La razón por la cual estas lesiones pequeñitas, silentes, subcorticales pueden dar deterioro cognitivo importante o disfunción cortical incluso, es esta, ¿no? Todos ustedes conocen la anatomía de la sustancia blanca, todas las fibras de proyección de la corteza cerebral y saben que se van empaquetando a medida van profundizando, de tal suerte que cuando estamos en un nivel subcortical profundo, ya del centro semioval hacia abajo, la cantidad de los millones de axones que pasan ahí, en 1 centímetro cuadrado pueden haber 72 kilómetros de fibras mielinizadas axónicas. Entonces, una lesión muy pequeña ahí representa las proyecciones axonales de una gran superficie de corteza cerebral. Y cuando se daña el axón, por todos los procesos de nutrición de transporte axonal retrógrado, el soma empieza a sufrir y a degenerarse. Y es así como la corteza, grandes extensiones de corteza pueden disfuncionar. Este es el ejemplo de un caso verídico. Vean lesiones muy pequeñas subcorticales que dan hipometabolismo en el SPECT a nivel de los lóbulos frontales. Estos son cortes axiales. Aquí se ve muy lindo porque es un corte sagital del SPECT. En rojo vemos el metabolismo del cerebelo, que es como el patrón de comparación de todo el cerebro. Digamos como el metabolismo normal, así tiene que pintar. Y vean cómo toda la región frontal está con hipometabolismo, está hipofuncionando por lesiones pequeñitas. Quien sabe más sin duda de manchitas blancas subcorticales es Clinton Wright, que junto con el profesor Ralph Sacco llevó por muchos años la Corte del Norte de Manhattan en el estudio nomás, donde ellos encontraron que el 17% de las personas sanas sin ningún deterioro cognitivo ya tenían lesiones o infartos silentes subcorticales. Y algo importante es que el 63% de esa población es de habla hispana, que comparten muchos factores de riesgo con nosotros, no solo genéticos, sino en el estilo de vida. Y es por ello que desde entonces sabemos que los infartos silentes generan deterioro cognitivo. Ahora, llama la atención que este paciente en ningún momento se estuvo hablando de fallas de memoria, sino que solo alteraciones conductuales del estado de ánimo podrían ser, de su disposición, esa apatía que el paciente tenía. Entonces, para eso vamos a auxiliarnos de las manifestaciones clínicas del deterioro cognitivo. Este dibujo, que fue un clásico de la neurología en 2005, dejó de ser cierto porque se creía que diferentes tipos de memoria estaban alojadas en diferentes estructuras corticales y subcorticales. Pero desde el 2016, en mayo, se publicó en Nature, que es llamado ahora en la jerga neurológica como el Brain Map, y es donde se logra evidenciar dónde están albergadas cada una de las funciones, por ejemplo, de la memoria semántica. Fue un grupo de pacientes que se sometió a resonancia magnética funcional. This is a map
Este es el mapa de X persona del estudio que gruesamente muestra cómo se activa cada área del cerebro con resonancia magnética funcional ante cada palabra que se le va diciendo. Por ejemplo, esta pequeña área en la segunda circunvolución frontal se activa cuando se le menciona al paciente la palabra top, pero el descubrimiento aquí es que no es una palabra o una localización, no corresponde a una sola localización, sino que al mencionar top, no solamente se enciende esta región en el segundo giro frontal izquierdo, sino que también se prende otra región de corteza cerebral que tiene que ver con números, con medidas, y esta otra que tiene que ver con estructuras o edificios. La palabra top activa un montón, incluso activa áreas que tienen que ver con estatus. Entonces, los investigadores fueron sorprendiéndose y es por eso que decidieron hacer esto. Y entonces se le realizó resonancia magnética funcional a los pacientes y se les iba leyendo una historia con 2 millones de palabras. A medida se iban diciendo cada palabra, se iban prendiendo diferentes zonas cerebrales y así, después de leer 2 millones de palabras, algunas repetidas, pudieron encontrar patrones para diferentes áreas de la memoria semántica, encontrando que cada una de las áreas se activa de acuerdo a diferentes conceptos, y es así como fueron poniéndole color a cada una área, y ustedes pueden ver todo lo que tiene que ver con memoria visual está en verde, pero está distribuida en todo el cerebro, no solamente en el lóbulo occipital y parietal. Y así cada categoría semántica tiene que encender diferentes áreas. Por ejemplo, esta pequeña región en la encrucijada parieto-temporal posterior se prende con palabras como hermano, madre, pero también se prende con palabras como embarazo, pertenencia, familia, seguridad. O sea que una sola región también prende con diferentes tipos de memoria semántica, de lo cual comprendemos que funcionamos como una red. Y así, sin duda, cada cerebro será diferente del otro, pero también tienen ciertas similitudes. Aquí tenemos 3 mapas cerebrales individuales de sujetos que participaron en el estudio y vean cómo la distribución por colores es bastante similar. Esta es la primera vez que se logra hacer un mapeo de toda la memoria semántica y viene a refutar lo que creíamos, que mucha parte de esa memoria semántica estaba alojada en la corteza temporal lateral, que era lo que nosotros creíamos. Ahora entendemos que todo lo que nosotros vamos viendo en neurología y esa ansiedad o afición por cartografiar y localizar se desvirtúa de alguna manera al comprender cómo va funcionando el cerebro. Entonces ahora entendemos que la imagen clásica del New England Journal que teníamos en 2005 no era cómo funcionaba, simplemente era el dibujo que nos dejaba con la conciencia tranquila a todos los neurólogos de cómo funcionaba esto. Ahora que tenemos nuevas percepciones, podemos replantear cómo funciona el cerebro y de esa manera cómo poder entender que lesiones muy pequeñas, cuando se van acumulando, sin importar la topografía en la que se encuentren en el cerebro, nos van a generar disfunción. Y esta disfunción casi siempre tiene que ver con funciones alojadas en el lóbulo frontal clásicamente, que son planeación, secuenciación, supresión de impulsos. Ese síndrome disejecutivo se genera a partir del acúmulo de lesiones en diferentes lugares. Y aquí ustedes pueden ver cómo, sin importar las regiones a donde están, las funciones que clásicamente se creen del lóbulo frontal son afectadas. Por ejemplo, lesiones en el lóbulo parietal dan alteraciones disejecutivas, alteraciones de planeación y secuenciación clásicamente alojadas en el lóbulo frontal, con una P significativa. ¿Qué otras funciones frontales tenemos? Bueno, las funciones frontales es la supresión de impulsos, es nuestro comportamiento social y todo eso se va deteriorando cuando se alteran las funciones frontales. El mejor caso, el mejor ejemplo es el caso de Phineas Cage, que es un caso de estudio en la Universidad de Harvard para todo el que estudie neurología ahí o en un hospital asociado como es el Mass General, que está afiliado a Harvard. Y vemos cómo que trabajaba en la época de auge de las compañías ferrocarrileras en Estados Unidos, en la avanzada de las líneas férreas, al dinamitar una barra de acero atravesó su cabeza, entró abajo del cigomático izquierdo y salió en el lóbulo frontal, arriba del lóbulo frontal derecho. Esto fue, por supuesto, una noticia en el periódico local y también en el primor de un journal médico.
y también sirvió para ganar dinero. No era presentado como novedad en las carpas de variedades del paciente cuya cabeza explotó con una barra y sobrevivió. Este es el cráneo original de Phineas Cage, que está en la Universidad de Harvard, que ya cuando alguna vez visiten Harvard, muchos podemos tener familiares en Boston, por ejemplo, ya no solo toquen el pie de John Harvard, que es una tradición, sino que visiten el cráneo de Phineas Cage. Entonces, lo importante de Phineas Cage es que después de esta lesión, él pudo volver a trabajar. No tuvo compromiso motor, esa era la novedad de aquel caso, que sobrevivió y él podría trabajar en la compañía ferrocarrilera. Pero quienes lo conocían, entre ellos su familia y compañeros de trabajo, se quejaban que empezó a ser una persona ruda, ya no gentil como antes, se expresaba con malas palabras, se reía a carcajadas que antes no lo hacía, era vulgar en su trato con las personas, en las expresiones, y todas esas son funciones del lóbulo frontal que él había perdido. Esas eran las funciones neurológicas que perdió, pero que sin duda él podía seguir trabajando. Otra función es la atención. La atención es una función subcortical, como ustedes pudieron ver en los prototipos de demencia, y nos sirve para identificar etapas tempranas de la demencia vascular. Yo sé que algunos ven por segunda vez este video y quieren verlo porque se quedaron picados que no lograron identificar todo, ¿no? Was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass. Cada quien da su coartada. His lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Comisario, arreste a Lady Smythe. Lady Smythe. Pero ¿cómo puede ser posible? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant observación y petunias atención. until May is out. Las petunias nunca se plantan en mayo. It's just a matter of observation. Esta es cuestión de atención, pero ¿qué tan atentos estuvieron ustedes a los 21 cambios que hubieron en el video? La gabardina del inspector es distinta, las flores y el florero cambiaron, el mantel de la mesa cambió. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Creo que todos ustedes pueden creer que es una trampa, pero veámoslo. Este es el principio del mismo video que ustedes tuvieron at precisely 3:34 this afternoon was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. Entonces, la inatención es un estadio inicial del deterioro cognitivo vascular o cualquier deterioro cognitivo subcortical. Entonces es clásico que la esposa nos diga, fíjese que cuando va manejando yo le hablo y él me ignora, ya no me contesta como antes. Y entonces uno lo deriva con broma, es que señor, usted a saber qué le va diciendo, quizás lo tiene agobiado con tanta cosa, déjelo manejar, pero ya no es el mismo de antes, ya no presta atención. O se queda en las pláticas como oído. La inatención es una. La otra es la falta de control de impulsos hacia la ira, hacia el llanto, hacia la risa, hacia el sexo, hacia el juego patológico, el gambling. Si ustedes pueden ir a ver la población que visita los casinos en San Salvador, por lo general está arriba de los 50 años, porque ya tienen falta de control de impulsos, son más propensos a caer en el juego patológico, porque jugar no es malo, pero el juego patológico sí lo es. Entonces eso es de aferentación frontal, son lesiones subcorticales que vamos acumulando. Es frecuente que muchos de nosotros antes veíamos una película y no llorábamos, como por qué íbamos a llorar, ¿no? Aunque fuera sentimental, solo estamos interesados en la trama de la película, pero ahora se nos salen las lágrimas. Entonces todo lo racionalizamos y decimos, no, es que ahora ya tengo hijos o nietos y ya soy más sensible. No, eso es de aferentación frontal. El envejecimiento cerebral comienza a los 30 años. Así es que yo le digo a mis alumnos, si a los 30 años no han hecho el descubrimiento que los va a llevar a ser nominados para un premio Nobel,
pues ya párenle, ¿no? Disfruten de ver qué hay en la televisión, qué hay de comer, disfruten a sus hijos, porque lo más probable es que después de los 30 no van a hacer ese descubrimiento. Todas esas son funciones frontales y son signos de deaferentación frontal y son manifestaciones sutiles iniciales del deterioro cognitivo vascular. No esperemos a que tenga fallas de memoria para catalogarlo como un deterioro cognitivo vascular. Y de las últimas preguntas de este caso, ¿la demencia de este paciente es tipo Alzheimer? ¿Es vascular o es demencia mixta? ¿Quiénes votan por Alzheimer? Sería difícil sin ver toda la imagen porque luego hay que ver el patrón de la atrofia que tiene este paciente. Si la atrofia es de predominio parieto temporal, probablemente podría ser una enfermedad tipo Alzheimer, pero que tiene lesiones vasculares cerebrales, como mucho adulto mayor podría tenerlo. ¿Quiénes votan por demencia vascular? Bien, la mayoría. ¿Y quiénes se abstienen en la selección? Digo, ¿quiénes votan por demencia mixta? Muy bien, sí, ahí van a quedar bien, ¿no? O sea, puede ser una o la otra. Ya ves, tenía de los dos, sí. No sé, he venido a estos talleres. Entonces, es muy difícil para cualquiera de los presentes, incluido su servidor, poder definir el tipo de demencia y casi siempre decimos mixta. Yo estoy convencido que la demencia vascular es el tipo más frecuente de demencia. Y en las siguientes láminas voy a tratar de convencerlos de esto. Y la primera pregunta nos la lanzan en esta revisión del año pasado Vladimir Hachinsky, autoridad en demencia vascular, y Antonia Nucera. Y nos preguntan, ¿es la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad de Alzheimer compañeros de viaje o son cómplices en el mismo crimen? Y para ello nos dan esta muestra. Esta es la población de Ontario desde el 2003 a 2012, casi 10 años, en los cuales se hizo un programa intensivo de control de factores de riesgo de enfermedad cerebrovascular. Lo que querían era abatir la incidencia de eventos cerebrovasculares. Esa fue la táctica, esa fue la maniobra y los resultados era abatir la incidencia de derrame cerebral, o sea, de eventos vasculares cerebrales isquémicos. Y la noticia es que lo consiguieron, pero claro, son sistemas de salud muy ordenados, todo está tipificado y estadificado, pero la sorpresa fue que con esas medidas no solo abatieron la incidencia de eventos cerebrovasculares, sino que paralelamente abatieron la incidencia de casos de demencia, sin importar si eran Alzheimer vascular mixta, lo que fuera. La incidencia de demencia se abatió dramáticamente en Ontario con medidas que iban orientadas a prevenir los eventos cerebrovasculares. Entonces, ¿cómo de qué estamos hablando? Pues no les puedo hablar de una enfermedad que sube el azúcar, pero que no se llama diabetes, y que da neuropatía, pero que no es la diabetes, puede ser otra. Bueno, si me estás hablando de la misma enfermedad o de un espectro de la misma enfermedad. Es lo mismo con esto. No podemos, si realmente la fisiopatología del Alzheimer es ovíos neurofibrilares, proteína tau fosforilada, depósitos de beta amiloide, como por qué trampas va a bajar mejorando los factores de riesgo cerebrovascular y disminuyendo las lesiones vasculares cerebrales silentes. Deben de ser sin duda espectros de una fisiopatología compartida. Y es por ello que hoy puedo decirles que la enfermedad de Alzheimer genera daño vascular, es decir, si yo tengo patología de Alzheimer pura, yo genero deterioro vascular, genero daño vascular, y también lo contrario. El daño vascular, y eso está ya demostrado en diferentes foros, es capaz de generar la histopatología clásica de enfermedad de Alzheimer con atrofia temporal, depósitos de beta amiloide y de proteína tau fosforilada. Aquí podemos ver la primera de las relaciones, enfermedad de Alzheimer generando daño vascular. Y ustedes pueden ver en una microfotografía electrónica cómo con tinciones especiales se logra ver depósitos de beta amiloide no solamente a nivel del parénquima cerebral, sino también en los vasos sanguíneos. Y esto genera disfunción endotelial. Esto hace que tengamos menos capacidad de vasodilatación y vasoconstricción, a lo cual llamamos vasorreactividad cerebral, que es la que nos libra de nuevas lesiones vasculares, que llamamos enfermedad de pequeño vaso, cada vez que hay fluctuaciones en la presión arterial.
Muchos de los pacientes hipertensos tienen ese patrón que los cardiólogos llaman DIPER, hay DIPER 1, DIPER 2, etc. Y en resumen son aquellos que en la madrugada, que dicho sea de paso es la etapa REM del sueño, en la mayoría de los casos, cuando hay una vuelta a cero de la temperatura corporal, de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, tenemos fluctuaciones importantes de presión arterial. Todos las tenemos en la madrugada, porque ahí estamos haciendo el reset, como calibrando el termostato, la frecuencia cardíaca, la presión, todos lo hacemos, es parte de la función restaurativa del sueño. Y los hipertensos lo hacen más dramáticamente. Esos patrones DIPER que hacen caídas importantes y valles de hipotensión en la madrugada se defienden a pura vasoreactividad cerebral. ¿Saben? Si yo tengo aumento de la presión arterial, eso va a dar más flujo sanguíneo cerebral, entonces el cerebro hace vasoconstricción. Pero si yo tengo menos flujo sanguíneo cerebral, hace lo contrario, dependiendo de los umbrales que tenga, y esa es la fisiopatología de la encefalopatía hipertensiva en una crisis hipertensiva, de la eclampsia que nos lleva a convulsiones y encefalopatía en la mujer embarazada que tiene hipertensión asociada al embarazo. Esa vasoreactividad cerebral es la que nos ayuda a librarnos. Entonces, si yo deterioro el vaso sanguíneo con beta amiloide, esa vasoreactividad la pierdo y empiezo a hacer infartos cerebrales, silentes la mayoría de ellos. Y ahí tienen otro tipo de enunciados que nos hacen ver cómo la misma enfermedad de Alzheimer nos genera patología cerebrovascular. Y lo contrario también es cierto, y esto es más reciente, el daño vascular puede generar patología, histopatología del Alzheimer. Y no solo estoy hablando de la arterioloesclerosis, que es lo más común en la enfermedad de pequeño vaso, sino que ahora le estamos dando más importancia a la patología venular. Aquí ustedes pueden ver cómo artificialmente con láser se ocluye, se oblitera una arteriola y se genera un microinfarto en la corteza del ratoncito del lado izquierdo, en el hemisferio izquierdo, y aquí tenemos un área de oligoemia subsecuente a la oclusión de la arteriola. Pero si yo oblitero una vénula, el área de microinfarto es mayor y el área de oligoemia es mayor. La explicación, el drenaje de varias arteriolas penetrantes depende de una sola vénula. Es decir, con una vénula, si yo la oblitero con patología cerebrovascular, yo daño un área más grande del tejido cerebral. Y la relación en ratas es una vénula por cada 2 arteriolas. En el humano es una vénula drenando el territorio de 22 arteriolas, o sea que por cada vénula que se me ocluya o se me le deposite beta amiloide, porque también lo existe, yo voy a tener áreas más grandes de oclusión. Y eso es algo fabuloso. Este es el sello genético o de alteración genética en el DNA de las personas con enfermedad vascular cerebral descrito el año pasado. Todas las personas que tienen insultos vasculares, sean estas de grande o pequeño vaso, pues generan esto, alteraciones en la codificación de su DNA, de las neuronas que quedaron vivas. Y esa codificación, pues ustedes saben, se dan los procesos de transcripción, replicación, etcétera, y nos lleva al RNA, y el RNA sirve para producir proteínas, que si yo tengo lesionado mi DNA, las proteínas que yo voy a producir son anormales, por supuesto. ¿Y qué proteínas creen que se producen gracias a la lesión en el DNA de las neuronas isquémicas? Proteína tau y beta amiloide. Entonces, la enfermedad vascular cerebral por sí sola es capaz de producir los marcadores de daño histopatológico que antiguamente, estoy hablando hace 5 o 10 años, creíamos que eran el sello diagnóstico de Alzheimer. Si una biopsia de un paciente, una necropsia de un paciente tenía beta amiloide, proteína tau fosforilada, eso es el sello histopatológico de Alzheimer. Ahora ya no es más así, porque la enfermedad vascular cerebral puede generar eso mismo. Y no solamente eso, también hace que se depositen. Aquí ustedes tienen diferentes patologías, entre ellas la enfermedad de Alzheimer, la demencia vascular y la demencia mixta. Y todas ellas tienen depósitos de ovillos neurofibrilares y proteína tau fosforilada. De tal manera que para responder la pregunta, la demencia de este paciente, el caso clínico es degenerativa o vascular, ya no podemos pensar en esta gráfica de pastel que tradicionalmente la tenemos en la mayoría de publicaciones o de libros de neurología. Porque la fisiopatología ya ven que es compartida.
Hay un 85% de fisiopatología de Alzheimer que es eminentemente vascular. Esto baja un 40% en la demencia frontotemporal, que es otro tipo de demencia degenerativa, pero también tiene demencia vascular o deterioro vasculocerebral. Y así también en otro tipo de demencias como la demencia por cuerpos de Lewy. De tal manera que va a ser difícil categorizar a un paciente acá si no tenemos las herramientas necesarias. Sin duda que ahora podríamos situar a un paciente con demencia en un espectro desde vascular pura a Alzheimer puro. En algunas predominarán algunas características y en otros pacientes predominarán otras características, pero el paciente va a transitar ahí. Con estos nuevos hallazgos en fisiopatología es imposible poder hacer una categorización de esta manera, aunque tuviéramos necropsia del paciente. Es por ello que en el Consorcio Latinoamericano para Demencia Vascular la propuesta es no estarnos peleando en esa demencia mixta, que si es de una o de otra, sino que ahora que sabemos que hay vasta evidencia de enfermedad vascular cerebral en la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, pues dejemos de pelear inicialmente si lo vamos a categorizar como Alzheimer o vascular, porque eso nos va a generar esas quimeras donde ya no vamos a ver si echar a demencia mixta y la mayoría van a ir a parar ahí. Por tanto, nuestra propuesta no fue pelearnos en si es Alzheimer o no. La primera situación que vimos es retrocedamos y antes de decir eso, mejor reclasifiquemos, cambiemos la clasificación. Y es lo que hemos propuesto. Y sería que si el paciente cumple criterios para deterioro cognitivo o demencia, sin importar qué, pero cumple criterios para demencia, lo primero que hay que hacer es categorizarlo en uno de los dos grupos, demencia con lesión vascular manifiesta o demencia sin lesión vascular manifiesta. Y ahí nos quitamos un gran lío, porque solo aquellos que no tengan lesión vascular manifiesta van a poder quedar como demencias degenerativas puras, cuyo prototipo es el Alzheimer, pero también puede ser demencia frontotemporal, etc. Y el resto podrá caer en uno de estos tres grupos, demencia vascular pura, o demencia que clínicamente cumple criterios para Alzheimer, pero que tiene lesión vascular importante, incluido microbleeds en resonancia magnética, etc. Y otro grupo de demencia vascular con elementos característicos de enfermedad de Alzheimer. En Estados Unidos y México ya se puede medir, y en algunos centros de Europa, la proteína tau fosforilada en líquido cefalorraquídeo, el beta-amiloide en líquido cefalorraquídeo. Entonces, pero el paciente tiene lesiones vasculares. Entonces, ese tipo de pacientes que tienen marcadores que se creían antes que eran puros de enfermedad de Alzheimer, caerán en este grupo. Bien, muchísimas gracias. Vamos a tomar 5 minutos para comentarios antes de empezar con el segundo caso clínico.